Buenas, buenas. Veamos cómo resolver cálculos combinados con las 6 operaciones en los números enteros. Para eso debemos saber los pasos a seguir. Lo primero es separar en términos. Los signos que nos indican el comienzo y finalización de cada término son los más y los menos, pero no los más y los menos que estén en el radicando o dentro de paréntesis. Si nos fijamos, tenemos este menos que no está dentro de un radicando y luego tenemos este más, ya que todos los demás están dentro de paréntesis. Entonces, vamos a comenzar por un principio y vamos a ir hasta el primer menos. De ahí arrancamos otro término y vamos a ir hasta el más y luego arrancamos otro término hasta llegar al igual. En el primer término tenemos una radicación que en el radicando tiene un cálculo combinado. Por lo tanto, primero debemos resolver lo que se encuentre aquí adentro, siguiendo estos pasos. Primero potencias y raíces, luego multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. Para hacerlo más fácil, lo que podemos hacer es separar en términos acá adentro. Así ya nos queda separados qué es lo que tenemos que hacer primero. Para separar en términos, tenemos en cuenta los más y los menos. Este menos es del 20, que es un número negativo. Este más sí nos va a separar en términos, y este menos nos indica que el 4 es un número negativo, por lo tanto no nos separa en términos. Entonces comenzamos por un principio, vamos a este C más, y de ahí hasta que termina la raíz. Para resolver entonces esto, nos fijamos. En el primer término tenemos un solo número, menos 20. Como no hay nada que podemos hacer, lo bajamos como está. En este segundo término tenemos una multiplicación. Para eso resolvemos primero los signos. Más por menos, menos. Como el 3 no tiene signo, quiere decir que es positivo. Esto nos daba menos, por más, menos. Y luego multiplicamos los números. 4 por 3, 12. Bajamos el radical, ya que todavía no lo resolvimos, y el índice, que era 5. Bajamos el menos del siguiente término, y para resolver esto, fíjense que tenemos la multiplicación de todo un paréntesis por el 3. Como todavía no podemos resolver esto, ya que no resolvimos el paréntesis, lo primero que tenemos que resolver entonces es esto. También debemos seguir el orden de las jerarquías. Acá me dice primero potencias, que en este caso tenemos. Al separar en términos, fíjense que ya nos quedarían indicadas las operaciones que tenemos que resolver primero. Vamos a bajar el paréntesis. Acá en esta potenciación, el menos no forma parte de la base, por lo que lo vamos a dejar como está. Y 2 elevado al cuadrado es 4. Este menos tampoco forma parte de la base, por lo que lo vamos a dejar como está, y todo número elevado a la 0 nos da 1. Cerramos el paréntesis y bajamos el 3 que todavía no vamos a utilizar. Bajamos el más de este término, y en el último término, si se fijan, tenemos todo el paréntesis que funciona como base, ya que todo el paréntesis está elevado al cubo. Para poder resolver esa potenciación, primero debemos resolver esto. Vamos a separar en términos para que ya nos quede marcado qué resolver primero. Bajamos el paréntesis. En el primer término hay solamente un número, no podemos hacer nada. Y en el segundo tenemos una potenciación. El menos no es parte de la base, lo dejamos como está. Y 3 elevado al cuadrado nos queda 9. Bajamos el paréntesis y bajamos el cubo. Para poder resolver esta raíz, primero debemos resolver la operación que nos quedó acá adentro. Menos 20, menos 12, como tienen el mismo signo, se suman y al resultado se le coloca el mismo signo. Bajamos el radical y bajamos el índice. Bajamos ahora este menos y ya podemos resolver todo este paréntesis. Menos 4 menos 1 nos queda menos 5. Bajamos el paréntesis, bajamos el 3, bajamos el más. Y en este último término nos queda resolver esta resta antes de poder realizar la potenciación. 5 menos 9 nos queda menos 4. El menos 4 elevado al cubo. Para resolver esto nos está pidiendo un número que elevado a la quinta nos quede menos 32. Y ese número es menos 2. En este término tenemos una multiplicación. Para eso primero vamos a utilizar los signos. Menos por menos, más. Por más, más. 3 por 5, 15. En el último término tenemos que resolver todavía esa potenciación. Vamos a bajar entonces el más, y menos 4 elevado al cubo nos queda menos 64. Fíjense que teníamos 3 términos y ya nos quedaron 3 números. Podemos empezar a resolver. Menos 2 más 15 nos queda 13. Y el 64 tiene dos signos adelante. El más me dice que solamente copie lo que se encuentra dentro del paréntesis, por lo tanto voy a escribir menos 64. Como tienen distintos signos, se restan sus módulos, esto nos quedaría 51, y al resultado se le coloca el signo que tenía el del módulo más grande, por lo tanto negativo. Veamos otro ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es separar en términos. Vamos a identificar los más y los menos que se encuentren fuera de los paréntesis y de los radicandos. Vamos a comenzar por un principio, vamos a ir hasta el primer más, ahí arrancamos otro término, vamos a ir hasta el menos, y ahí vamos a llegar hasta el igual.
En este primer término, para poder resolver teniendo en cuenta las jerarquías, primero debemos ver que tenemos la multiplicación de un número por un paréntesis. Por lo tanto, tenemos que resolver lo que se encuentre dentro de este paréntesis. Como es un cálculo combinado, vamos a separarlo en términos. Vamos a comenzar por un principio, vamos a ir hasta el menos y de ahí hasta el final del paréntesis. Fíjense que no salimos y separamos por fuera de lo que se encuentra dentro del paréntesis. Ahora sí, bajamos esto, resolvemos el primer término que es una división. Menos dividido más nos va a quedar menos. 24 dividido 3, 8. En el segundo término tenemos una potenciación. Acá la base es solamente el 7, por lo que el menos lo vamos a dejar como está y todo número elevado a la 0 nos da 1. Cerramos el paréntesis, bajamos el 2 que estaba multiplicando. En este segundo término tenemos una radicación. Antes de poder resolverla, debemos resolver la operación que se encuentra en el radicando. Vamos a bajar el más y aquí, como los números tienen distintos signos, se restan sus módulos y se le coloca el signo del que tenía el módulo más grande. 33 menos 6, 27. Como el que tenía el módulo más grande era negativo, el resultado es negativo. Y vamos a bajar el radical y el índice. En este último término vamos a bajar el menos y tenemos una potenciación. Fíjense que dentro de la base tenemos un cálculo combinado, por lo que vamos a separar en términos primero. Nos queda el primer término, el segundo término, y para comenzar nos fijamos que en el primer término hay solamente un número, no hay nada que podemos hacer, dejamos el número como está. En este segundo término tenemos una potenciación. Acá la base es 2, entonces el menos lo bajamos como está. Y 2 elevado a la cuarta nos da 16. Todo eso elevado al cubo. Volvemos acá al principio y antes de poder resolver la multiplicación tenemos que terminar de resolver todo el paréntesis. Menos 8 menos 1 nos queda menos 9. Les recuerdo que si tenemos dos números con el mismo signo, se suman sus módulos y al resultado se le coloca el mismo signo. Bajamos el 2 que está multiplicando, bajamos el más y acá nos está pidiendo un número que elevado al cubo nos dé menos 27. El resultado de eso es menos 3. Bajamos el menos y este paréntesis, como tienen distintos signos, se restan sus módulos y se le coloca el signo del módulo más grande. 16 menos 12, 4. Como el del módulo más grande era negativo, el resultado va a ser negativo. Todo esto elevado al cubo. Podemos resolver esta multiplicación. Menos por más, menos 9 por 2, 18. El 3 tiene dos signos adelante, podemos acomodar eso. Este más me dice que copie lo que está ahí atrás, así como está. Bajamos el menos y menos 4 elevado al cubo nos da menos 64. Ahora sí, voy a bajar esto como está, porque todavía tengo que acomodar el 64 que tiene dos signos adelante. Cuando teníamos un menos, me decía que cambie lo que estaba adentro del paréntesis por el opuesto. Por lo tanto, acá voy a colocar más 64. Ahora sí, menos 18, menos 3, como tienen el mismo signo, se suman sus módulos y se le coloca el mismo signo. Por lo tanto, esto nos quedaría menos 21. Bajamos el más 64. Y ahora nos quedan dos números con distintos signos, por lo tanto vamos a restar sus módulos, 64 menos 21 nos queda 43, y como el del módulo más grande era positivo, el resultado va a ser positivo. Suscríbete a nuestro canal, dale like si te gustó y compartí a quien lo necesite.